Amen. Amén. So we're here on this fine morning, Estamos acá en esta mañana. and we're going to continue teaching you Vamos a continuar enseñándote because the burden, the vision I have por la visión que yo tengo is to teach you more about the simple church. es de enseñarte más de la iglesia sencilla. And we know that the simple church of the New Testament Y como sabemos, la iglesia sencilla del Nuevo Testamento is much different than what we see in most of our churches. es muy diferente a lo que vemos en la mayoría de nuestras iglesias. And I believe it's ignorance of the scripture that causes our problem. Y yo creo que es ignorancia de la palabra lo que ha causado este problema. So the ignorance of scripture La ignorancia de la palabra allows false teaching to creep in. permite que las falsas enseñanzas entren. Because when you don't know the Word of God very well, Porque cuando usted no conoce la palabra de Dios correctamente and someone comes along with a teaching that's not in the Scripture, y alguien viene con una enseñanza que no es de la palabra, many times you accept it because you don't know the difference. muchas veces lo aceptas porque no conoce la diferencia. So today I want to talk about the primary deception in the church is false teaching. Hoy quiero hablar de la prioridad de la decepción en la iglesia de falsas predicaciones. The primary deception comes from false teaching. La prioridad de la decepción viene de falsas enseñanzas. So if you have your Bibles, we're going to go through a number of scriptures, Si usted tiene su Biblia, vamos a pasar por varios versículos. and we're even going to ask each one of you maybe to read a Vamos a scripture. pedirle a usted que lea algunos versículos. Okay, we'll start with this brother right here. Vamos a comenzar con este siervo aquí. Matthew chapter 24, Mateo capítulo 24, verses 4 and 5. versículos 4 y 5. Matthew 24, Mateo 24, 4 and 5. 4 y 5. Just read it, brother, when you get it. Read Apenas lo it, encuentro, read lo it lees. out loud like a Léalo preacher. fuerte, como un predicador. Hablando al Padre y al Espíritu Santo, dice, y respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y al mundo, y a muchos engañarán. Amen. When Jesus warned his church Cuando Jesús le advirtió a su iglesia about the things that would happen before his return, de las cosas que sucederán antes de su regreso, they wanted to know what would happen to this beautiful temple here, ellos querían saber qué le pasaría a este hermoso templo and what would be the sign of your coming. y cuáles serán las señales de tu venida. And what did Jesus say? ¿Y qué fue lo que Jesús The dijo? first thing he said Lo primero que él dijo, was this: esto, make sure that no one deceives you. asegúrese que nadie os engañe. You see, the danger of deception is very real for El every one of peligro us. del engaño es muy grave para cada uno de nosotros. And if we go all the way back to the Garden of Eden, we see the power of deception on the first human Y being. si vemos más atrás en el jardín del Edén, el poder de la decepción para todo ser humano. And this is really what the devil was doing when he spoke to Eve. Y esto fue lo que Satanás estaba haciendo cuando le predicó a Eva. He came as a false messenger, Él vino como un falso mensajero. He said, you don't really have to believe what God said, Usted no tiene que creer lo que Dios dijo, but if you eat from this tree, you will be wise pero like si him. ustedes comen de este árbol serán sabios como él. So he was taking the place of the Word of God with his deception. Él estaba tomando el lugar con la palabra de Dios con su decepción. So as we are making disciples, Mientras nosotros hacemos discípulos, as we are planting churches, mientras estamos plantando we need to iglesias, be aware of the clear and present danger of false tenemos que teaching. estar claros y apercibidos de las falsas enseñanzas. Amen? Amén. Brother, your turn. Su You, turno. you have your Bible? ¿Tiene su Biblia? 2 Peter Segunda de Pedro, chapter 2, capítulo 2, verses 1 to 3. versículo 1 al 2. 2 al 3. Peter chapter 2, verses 1 to 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. So we had a warning from Jesus many times. Tenemos una advertencia de Jesús muchas veces. Yes, sir. Capítulo 2, del 1 al 3. Del 1 al 3. 4
profetas y falsos maestros. False prophet and false teachers. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías desde destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Sigue. 3. Hasta el 3. Y muchos seguirán sus seducciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su Just through perdición 3. no You finished? se duerme. Okay. Yeah. Okay, so this is Peter prophesying Esto es Pedro profetizando to the early church people, a la iglesia primitiva, those early disciples. esos discípulos. He is prophesying to them Él les está profetizando a about the ellos danger of false teachers. del peligro de falsos maestros. And he tells them that the false teachers have always Y existed. le dijo que los falsos maestros siempre han existido, The false prophets. los falsos profetas. And they would come secretly. Y ellos entrarán encubiertamente. You see, deception is done in a secret way. La decepción entra encubiertamente. And they would introduce destructive heresies, Y ellos traen herejías destructivas. even to the extent of denying Jesus Christ as Aún Lord. al punto de negar a Jesucristo como su único Señor y Salvador. And verse 2 tells us that many people will follow their false Y teaching. el versículo 2 nos dice, muchos seguirán sus disoluciones And the way of truth will get a bad reputation. y la verdad tendrá una mala reputación. Verse 3, it will be greed that motivates these people. Versículo 3, y por avaricia harán mercaderes de vosotros. They abandon the scripture and just make things up. Abandonaron las escrituras y comenzaron con sus propias filosofías. And Peter announces their condemnation for Y doing this. Pedro anunció su condenación por hacer esto. So not only did Jesus warn us, but No solo Peter Jesús nos advierte, sino Pedro. warned us the same way. Pedro también nos advierte. And now in 1 Timothy chapter 4, Primera de Timoteo, capítulo 4, brother, back here. Israel. First, Primera de Timoteo, first, capítulo 4, 1 Timothy 4, verse 1, versículo 1, and then the brother in the back, y después Mario, 2 Timothy 3, verse 12 and capítulo 4, 13. versículo 1. Okay, so he has 1 Timothy 4, 1 and 2. I'm talking to him first. First Timothy 4, 1 and 2. Primera de Timoteo, And I 4, want you to have 2 Timothy Segunda de 3, Timoteo, 12 and 13. 12 y 13. Okay, go ahead, brother. Con hipocresía, mentirosos, que teniendo cautelera la conciencia. Primera de Timoteo, capítulo 4, 4, 2, 1 y 2. 1 y 2. Leí el 2. Pero el Espíritu dice, clama a mí que Claramente, claramente que en los postreros en los tiempos, postreros tiempos, según los potestades de la fe, algunos apostatarán de la fe. muchísimos escuchamos el espíritu engañoso y doctrina de demonios. Amén. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautela de conciencia. Verses 1 and 2. Okay, so what does the word say? ¿Qué es lo que dice la palabra? This is Paul the Apostle Este warning es us. Pablo el apóstol está advirtiendo. And he quotes the Holy Spirit, Y él lo dice al Espíritu Santo, making a very clear revelation haciendo una revelación muy clara, that in the latter days, que en los postreros días people would leave the faith. apostatarán de la fe.
There are many people that say you can't leave the faith. Hay muchas personas que dicen que no se puede dejar la fe. That once you're saved, you're always Que saved. cuando usted es salvo, siempre es salvo. But the Bible doesn't teach Pero that. la Biblia no enseña eso. You can clearly walk away from faith because of your sin. Usted claramente se puede apartar de la fe por el pecado. And in this case, Y en este caso, Paul says Pablo dijo, that deceiving spirits and doctrines of demons would deceive the people. escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. How many understand? ¿Cuánto se entiende? We're living in this time. Estamos viviendo en este tiempo. Not only our generation, but we are definitely in this. No solo nuestra generación, nosotros también. And notice in verse 2, Y ahí está el versículo 2. they are liars. Son mentirosos. They are hypocrites. Son hipócritas. Their conscience has been ruined by their sin. Han sido cauterizados en su conciencia. How many can see that going on? ¿Cuánto lo pueden ver hoy en día? I mean, all you have to do is look at your culture. Mira la cultura. And the devil is speaking through people all the time with his Y lies. el diablo le está hablando a las personas con sus mentiras. And they're such hypocrites Y son hipócritas. because they point a finger at everyone else Porque apuntan los dedos a cada uno. and they're not doing what's right either. Y no están haciendo lo correcto tampoco. This is what we can expect in the last days. Esto es lo que podemos esperar en los últimos días. Now, brother, 2 Timothy 3:12 and 13. Segunda de Timoteo capítulo 3, 12 y 13. 3, 2 y 3. Y yo me entendí todo. Timoteo 3, 2 y 3. Porque habrá hombres 12 y 13. de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Is he reading the right one? 12 y 13, pastor. ¿Qué? 12 y 13. Es decir, 3, 2 y 3. 12 y 13. 2 Timothy 3. Ah, del mismo 3. Entonces dice así, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. No. Capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. 2 Timothy, not 1 Timothy. Segunda de Timoteo, Sí, de Timoteo 3, capítulo 3. 12 y 13. Ajá. Aquí está, entonces dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús Está en primera. padecerá persecución. Y a los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Okay. Do you read it? Yes. Okay. Well, here's another warning from Paul. Hay otra advertencia de Pablo. And he's telling us Y él nos está diciendo that everybody, que todos, every disciple todos los who discípulos wants to live a godly que life quieren vivir una vida en Dios will be rich. debería ser rico. Is that what he said? ¿Eso es lo que dice? Will have an easy life. ¿Va a tener una vida fácil? Is that what he said? ¿Eso es lo que dice? No. No. He said anyone who lives a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. Aquel que viva una vida en Cristo vivirá y sufrirá persecución. And Jesus promised the same. Jesús promete lo mismo. He said if they reject me, they'll reject you. Si me rechazan a mí, lo rechazan a ustedes. If they hate me, they'll hate Si you. me odian a mí, a ustedes los odiarán. How many remember that? ¿Cuántos se acuerdan de And eso? so this is a promise from God Esta es la promesa de Dios. that the disciple Que los discípulos of Jesus Christ de Jesucristo will not have an easy life. no tendrían una vida fácil. We're not of this world. No somos de este mundo. We separate ourselves. Nos hemos separado de este mundo. And the reason we don't suffer Y la persecution razón por la que no sufrimos persecución many times muchas is veces that we are compromised. es porque estamos We are comprometidos. timid. Somos tímidos. We are not out there making the will of God No happen. estamos haciendo la voluntad de Dios. And therefore, Y por eso we don't get rejected. no nos rechazan. But the Bible says in verse 13, Pero la Biblia dice en el versículo 13, concerning evil men, mas los malos concerning the false ones, hombres they will grow worse and worse, deceiving and being deceived. y los engañadores irán de mal en peor, engañándose y siendo engañados. So what should we expect?
¿Qué es lo que esperas? The whole world to listen to us and Que believe el everything mundo we entero say? nos escuche y obedezcan todo lo que digamos. Oh, you're wonderful. Ay, que estés muy I bien, just hermoso. can't wait to be part of your Ay, que yo disciples. quiero ser tu discípulo. No, No, we should expect trouble in this debemos world. de esperar problemas en este mundo. You see, we must walk the line of seeking first the kingdom of God. Debemos de buscar el reino primeramente de Dios. And no compromise is Y no se possible comprometa if we want to do the will si of God. queremos hacer la voluntad de You Dios. can't receive false teaching No puedes recibir falsa enseñanza or let it go on in your y que congregation siga sucediendo en tu congregación. because it's like the leaven that leavens the whole batch. Porque es como una fruta podrida, pudre todos. We say, "Whoa, we just want to love everybody." Ah, solo queremos amar a todos. Well, that's true. Eso es You cierto. do want to love Queremos everyone. amar a todos. But you can't love them by allowing them to continue in their sin. Pero no los puedes amar continuando en sus pecados. 2 Timothy chapter 4. Kurt, you got Segundo your de Bible? Timoteo, capítulo 4. If you don't, that's okay. 2 Timothy chapter 4, verses 3 and 4. And Segundo de then, Timoteo, capítulo 4, 3 y 4. okay, will this sister read? Victoria. Okay, Victoria. Galatians 1, Gálatas 1, 8 to 9. 8 y 9. Galatians 1, 8 to 9 for you. And Pastor Curtis, 2 Timothy 4, 3 and 4. 3 and 4? Yes. Get the NIV here. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. This is a prophecy from Paul. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, That this terrible situation would come. sino No more sound doctrine. que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Sorry, brother. No more sound doctrine. No habrá doctrina sólida. That's already among our churches. Ya eso está sucediendo en nuestras iglesias. And what is our doctrine? ¿Cuál es nuestra doctrina? Is it what people say ¿Es lo que la gente dice or what the Word of God o says? lo que la palabra de Dios I dice? think everybody would agree. Yo creo que todos estaríamos It's de what the acuerdo. Word of God Es lo says. que la palabra de Dios dice. So here's the danger Este es el peligro in our churches en nuestras when we iglesias. add to or subtract from the Word of Cuando le God. ponemos o le quitamos a la palabra de Dios. I don't care who's teaching it. No me importa quién lo esté enseñando. If you add to or subtract from the Word of Si usted God, le pone o le quita la palabra de Dios, you are a false teacher. usted es un falso maestro. Amén. And it's scary Y eso da miedo. because people want to hear that kind of Porque stuff. las personas quieren oír lo que quieren oír. They want to come to your services Quieren venir a sus cultos and hear what a wonderful person y they are decir, ay, es que yo soy muy bueno. and how much God loves Y them. cuánto Dios me ama. And you know, you'll get through this. Y usted va a pasar por eso. Now, all that's true. Y todo eso es cierto. But if they're not repentant, Pero si no se arrepienten, if they haven't laid down their life as a si no disciple, se entregan sus vidas como discípulos, you are not loving them. no los estás amando. Why is that? ¿Por qué es eso? Because your job Porque su and my trabajo job y mi is trabajo to speak the truth of God's word es in love. hablar la verdad de la palabra de Dios en amor. If I love you, Si yo te amo, I'm going to tell you what te God voy a says. decir lo que Dios dice. And Phil quoted the scripture to Ephesians 4. Y Phil leyó Efesios capítulo 4. You see, I don't set my own agenda for my ministry. Yo no hago mi propia agenda por mi ministerio. Just like my brother said. Es como mi hermano I don't dijo. have my own vision. Yo no tengo mi propia visión. My vision comes from Mi here. visión viene de la Biblia. This is the sum total of my vision. Esto es lo total de mi visión. What is written in the Word of Lo que God. está escrito en la palabra de Dios. And that's what every disciple should Y do. eso es lo que cada discípulo debe de We should hacer. embrace the teaching Debemos de abrazar la enseñanza. because nothing is going to last Porque nada va a durar except the Word of God. más la palabra de Dios. Heaven and earth will pass Cielo y away, tierra pasará, but my Word will never mas pass mi away. palabra no pasará. You understand? ¿Usted entiende? Jesus said, Jesús dijo, I'm not even going to judge you, yo no los voy a juzgar, but it's my Word pero es mi that's palabra going to judge la que you. los va a juzgar. How important is the Word of God? Cuán importante es la palabra de If Dios. it's going to be our judge, Si ella va a ser nuestro juez,
So this is why we have to avoid the false Y teaching. por eso tenemos que evitar la falsa enseñanza. You see, because people don't want to hear it. Porque las personas no lo quieren escuchar. They raise up teachers Levantan maestros to tell them what they want to que hear. les hablen lo que quieren oír. Like that huge church in Houston. Como esa gran iglesia en You Houston. know, thousands and thousands of people. Miles de personas. This is your best life now. Esta es tu mejor vida ahora. Anything you want, you can have. Lo que quieras lo puedes tener. Hardly preaches about Jesus. No predican de Jesús. But he talks a lot about tickling the ears of the Pero people. hablan lo que la gente quiere oír. And sure, Y sí, he's become a rich man. él es un hombre rico. Well, what's he going to do about it Pero ¿qué va a hacer con when él he stands before cuando Jesus? esté delante de Jesús? Galatians 1, Gálatas 1, 8 to 9. 8 al 9. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Yeah, this is the church of the first century. Esta es la iglesia primitiva, Under Paul's direction. bajo la dirección y supervisión de It Pablo. was his team. Era el equipo de él. You know, Paul didn't travel by himself. Pablo no viajaba solo. He didn't come in town with a big A written on his shirt. Él no Apostle. venía con una gran P en su camisa como But apóstol. he traveled with a team Él viajaba con un of equipo qualified leaders. de líderes He was calificados. not a lone ranger. Él no era un hombre And solo. everywhere in the scripture, Y cada lugar en la when you're palabra, reading about the churches, cuando leemos de las iglesias, concerning the leadership of the church, conforme al liderazgo de la iglesia, never once ni una vez does it talk about the pastor of the church. hablaba del pastor de la iglesia. But it talks about the pastors of Hablaba the de los church. pastores de la iglesia. When you set a church in order, Cuando usted tiene una iglesia en orden, you need to put a team of elders necesitas over poner that church. un equipo de A ancianos team. sobre esa iglesia. Not just one man. No solo un hombre. See, the one man thing, that's a Catholic Lo church de un model. hombre es el rol de la iglesia católica. And the churches, Phil even mentioned it. Y la iglesia aún, Philip lo mencionó, Because they don't have qualified elders, porque no tienen líderes calificados. they elevate the position of deacon Elevan la posición de diáconos to the level it was never supposed to go al to. nivel que nunca debería ir. And they make them elders, effectively elders of the church. Y los hacen efectivamente ancianos de la iglesia. But the only elder in that church Pero el único anciano en esa iglesia is the pastor. es el pastor. And I say, Y yo digo, it's not biblical. no es bíblico. You might say it's the way we do it. Usted dice, es la forma que lo hacemos. Keep doing it if you want. Sigue haciéndolo si quiere. But I say Pero yo digo that it's not scriptural que teaching. no es bíblicamente enseñando. And I don't have the privilege of tweaking the scripture Y yo to no make it tengo fit my El organization. privilegio de doblar la escritura para que calce en mi organización. We criticize the Catholic Church. Criticamos la iglesia católica. Look what they've done. Mira lo que han hecho. And there's a lot we can blame them Y hay for. mucho que los podemos culpar. You know, the false teaching of Mary worship. Las falsas enseñanzas de adoradores The de false María. teaching of the infallibility of the Pope. Las falsas enseñanzas de la infabilidad The del false, Papa. the false teaching of infant baptism. Las falsas enseñanzas del The bautismo. false teaching in their communion message. Las falsas enseñanzas de aún. And del I can go on and on compartimiento. with them. Y puedo decir muchas cosas. But you see, we have done similar things Pero hemos hecho cosas similares. when we abandoned the clear teaching of the Word Cuando abandonamos la clara enseñanza and de we la just, palabra we just change it a little bit y lo hemos cambiado un poquito and write it down in our Constitution and y lo bylaws. escribimos en nuestras constituciones y en nuestras leyes. And this is how we Y operate. así es como operamos. And nobody seems to care Y nadie le interesa. that that's not in the Word. Si no está en la palabra, It's not there. no está ahí. Even the building-centered ministry is not there. Aún el sentarse en un edificio
no está escrito. So why do we do it? ¿Y por qué lo hacemos? Did you ever ask yourself that ¿Te question? has hecho esa pregunta? Those are hard questions I've Son asked myself. preguntas duras que yo me he hecho. This brother talked about vision. Este hombre habló de la visión. Everything I'm teaching you Todo lo que estoy enseñando is my testimony. es mi I've come testimonio. through this He pasado esto. because the Word of God has directed me Porque la palabra de Dios me ha to dirigido proclaim this message para proclamar este to mensaje everyone who will listen. a todos los que me escuchen, Even if an angel. aun si un ángel. You see, the Mormons claim that. Ve, los mormones dicen eso. That an angel came and gave them a different Que message. un ángel vino y les dio un mensaje diferente. And Paul said, even if we, Aun si nosotros, the apostolic team, la iglesia apostólica, if we flip and change the si message, nosotros cambiamos el mensaje, let us be cursed. seamos anatema. You understand that word accursed? It's very ¿Entiendes strong. esa palabra? Anatema es muy fuerte. I believe it's anathema. Yo creo que es anatema. It means judgment. Significa juicio. If we bring a different message, let us come into the judgment of God. Si traemos un mensaje diferente, que vengamos bajo el juicio de Dios. And just so we wouldn't miss the message, he repeated it. Y así no perdemos el mensaje que Él mandó. You see, that church was being led astray after a short time of faithfulness. Esa iglesia se estaba desviando después de un tiempo de ser ganada. And they were letting the Jews come in and try to lead them back into the law. Y ellos estaban permitiendo que los judíos volvieran a entrar, a volver a dirigirlos a la ley. And what was the apostles' responsibility? ¿Y cuál era la responsabilidad de los Hey, apóstoles? that's okay. You guys have a constitution and bylaws. You live by that. Está bien, ustedes tienen una constitución y tienen leyes, vivan por eso. Did he just let it go? No, No. He challenged them no, Él los retó because it was his job. porque era su trabajo. Like it's your job and my Como job su trabajo y mi trabajo. to bring the believers, De traer los the creyentes, disciples, los discípulos, into maturity en la madurez, so that they can do their que ministry. ellos puedan hacer el ministerio. But here's the problem. Pero aquí está el Most of problema. our churches La mayoría de the nuestros pastor iglesias, los pastores, actually enjoys los pastores disfrutan the baby Christians. los cristianos in his bebés congregation. en sus congregaciones. They don't give them any trouble. No les dan muchos problemas. They don't know anything. No saben nada. I can preach Yo anything. puedo predicar lo que And quiera. they will do what I Y say. ellos hacen lo que ellos Because if quieran. they grow up Porque ellos cuando crecen and want to give a word, y quieren dar una there's no palabra, room for that. no hay espacio para If eso. they have good Si ideas, tienen buenas there's no room ideas, for that. no hay Because espacio I'm the para eso. pastor. Porque yo soy el pastor. So they love babies. Entonces aman los bebés. So they don't make disciples. No hacen discípulos. They run a nursery. Ellos no quieren alimentarlos. Here's some more milk. Aquí hay leche. And they suck the breast. Here's some more Y milk. chupan la teta. But it's against the will of God for me to allow Christians to remain babies. Pero para cumplir la promesa de Dios es que los cristianos no sigan siendo bebés. We are not to disciple babies. Yes, No we estamos start out as para babies. discipular bebés. Sí, comenzamos como bebés. Peter says we must begin on the pure milk of the Word. Pedro dijo que deberíamos de comenzar bajo la leche pura. That's for every new Es believer. para todo nuevo creyente. But just like these little children Pero como estos pequeños niños grow up so fast, crecen tan rápido, we should be growing. deberíamos de crecer. We should be in the Word of God. Deberíamos de estar en la palabra de Dios. In our secret place, our En nuestro closet. lugar seguro. We should be secreto. struggling with these Deberíamos things. estar luchando con estas This cosas. man is doing that. Este hombre está haciendo esto. He's challenging the status Él quo. está retando las estadísticas. And what's his standard? ¿Y cuál es su estándar? It's not another No es organization. otra organización. It's the Word of Es God. la palabra de Dios. The reason he's troubled about some things La razón por la que él lucha con algunas is cosas because of his knowledge of the Word of es por God. su conocimiento en la palabra de Dios. Watch out, brother. Watch out, brother. Mira, You're on the same journey I'm on. estás en la misma carretera que And yo I know estoy. Pastor Kurt is too. Y yo sé que Pastor Kurt también. Amen? Okay, let's take another scripture here. Where was I? All right. 2 Corinthians 11. Segundo de Corintios Francis. 11. Can you find 2 Corinthians 11, 13 to 15? 2 Corinthians, another preacher here. 2 Corinthians 11, 13 to 15. Are you up to it? Oh, yeah. Okay, I'll give you one too. 2 Corinthians 11, 13 to 15.
And Carl, you have Colossians chapter 2, 8. You got off easy, one verse. Colossians 2, 8. Okay, 2 Corinthians 11, 13 to 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. You see, the Corinthian church had a lot of problems. La iglesia de Corintios tenía muchos problemas. And Paul was constantly correcting them. Y Pablo estaba constantemente corrigiéndolos. And there were other leaders that were trying to minister to those churches. Y habían otros líderes que querían ministrar esa iglesia. You have to understand, they had many small churches across the city of Corinth. Tenían muchas pequeñas iglesias alrededor de la nación de Corinto. And there were a lot of false teachers moving around. Y habían falsos maestros alrededor. And some of them Y muchos de ellos had attracted the attention of the churches. llamaron la atención de la iglesia. And they were actually supporting these guys. Y ellos estaban apoyando a estos muchachos. They were giving offerings to these false teachers. Estaban dando ofrendas a estos falsos maestros. And this is why Paul reacted this Y way. por eso Pablo reaccionó de esta forma. Because he refused to take anything from those Corinthian believers. Porque él rechazó de tomar algo de esos creyentes de Corinto. He wasn't against being supported by the church. Él no estaba en contra de que la iglesia lo apoyara. Because that's the doctrine of Jesus Christ. Porque esa es la doctrina de Jesucristo. Don't muzzle the ox while he's treading out the grain. No le pongas bozal al buey que trilla. And the workman's worthy of his Y wages. el obrero es digno de su salario. And just like the Levites and the priests were Como los supported by the levitas y los people, sacerdotes eran apoyados por el pueblo. the man who preaches the gospel El que predica el should evangelio make his living from the debe de gospel. vivir del altar. But Paul encountered this situation in Corinth Pero Pablo confrontó esta situación en Corinto, where these false teachers were mixed donde in. estos falsos profetas, maestros estaban And haciendo. Paul didn't hold back. Y Pablo no se resistió. He called them false apostles. Él les llamó falsos apóstoles. How many understand? ¿Cuántos entienden? He called them deceitful workers Él los llamó fraudulentos, that had transformed themselves que se habían transformado a ellos mismos into apostles of Christ. en apóstoles de Cristo. How many people do that today? ¿Cuántos hoy en día hacen eso? And they strut around Y van alrededor like a rooster como un gallo, with a big A on their con shirt. una gran E en su camisa. My name is Apostle Chuck King. Mi nombre es el apóstol Carlos Rey. They're self-appointed. Ellos mismos se han They're puesto. teaching false Se doctrine han dado falsas doctrinas because they want money. porque quieren dinero. And Paul told the people that this was wrong. Y Pablo les dijo que esto estaba In mal. fact, he said, Él les dijo, Satan transforms himself into an angel of light. Satanás se transformó como ángel de luz. You know, you think the devil's like in the puppet show. ¿Usted cree que Satanás es como You know, with aquel títere? looking like the typical devil. Con You know. esos But no, cachos? No. he comes as a beautiful angel. Satanás viene como un ángel hermoso. And then like Eve, oh, I want that. Y, yo quiero eso. Oh, I think that would be good to Oh, eat. yo creo que esa fruta será la... That'll make me wise. I'll Eso know me hará everything. sabio, yo conoceré todo. And that's how the devil comes Y to así es us. como el diablo viene a nosotros. Not like some ugly No demon, como a un demonio feo, but like an angel of light. pero como un ángel de luz. Verse 15 says, Versículo 15 dice, it's no big deal if his ministers, the devil's ministers, also transform themselves. dice así, así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. So even though they're false, Aunque sean falsos, they try to deceive the people ellos tratan de desviarte, by looking like they're como genuine. parecer que son genuinos. How many remember Judas Iscariot? ¿Cuántos se acuerdan de Judas? Sure, el Iscariote? everybody does. Oh, He's a fine example of this. Él es un ejemplo fino. From the beginning of Jesus' Desde ministry, el inicio del ministerio de Jesús, he chose Judas Él escogió a Judas and allowed him to do all the kinds of ministry that the other apostles y le did. permitió que hiciera todo el ministerio que los demás apóstoles hicieran. Even trusted him with the money. Aún le confió el dinero. How many remember ¿Cuántos se that? acuerdan de eso? But he was a thief Pero él era un and he ladrón, was a liar. era un mentiroso. Jesus called him a devil. Jesús lo llamó el diablo. Haven't I chose the 12?
¿Acaso yo no he escogido a los 12? And yet one of you is the devil? Pero uno de ustedes es el diablo. And those other 11 heard that, Y los otros 11 escucharon and they didn't figure it out. y no se dieron cuenta. Because Judas acted like them. Porque Judas actuaba como ellos. He even healed people. Él sanaba personas. He preached. Él predicó. He took care of the finances. Él llevaba la economía. And it was not until the Last Supper Y hasta la última cena that they figured it out. que se dieron cuenta. Peter thought it could be him. Pedro creía que era él. Because Jesus said one of you is going to betray me. Pedro dijo, algunos de ustedes me negarán. Who is it, Lord? Ask him. Señor. John, ask him. Juan, pregúntale quién será. And when Judas got up and went out Y cuando Judas se levantó y fue to betray Jesus, para entregar a Jesús, they thought he was going to go minister to the poor ellos pensaban que él iba a ministrar a los or pobres buy some more o food. iba a comprar más comida. You understand? They were clueless. ¿Entienden? Ellos no entendían. So I want to tell you Yo quiero decir that most of the time, que la mayoría de las the veces false teacher, los falsos the maestros, Antichrist, el anticristo, starts out among us, comienza alrededor de nosotros, but does not remain with pero us. no están con nosotros. Wow. Deception is not easy to discern. La decepción no es fácil para disolver, But the judgment of God is always pronounced on pero these el people. juicio de Dios siempre está pronunciado sobre ellos. Got yours, bro? Yeah. Like a preacher now. Come on. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Come on. Thank you, brother. You know, this is, now go back to the fan. No. Oh, you're going to the bathroom. Okay, sorry. So we're actually cheated Hemos sido engañados through this false teaching. por estas falsas enseñanzas. They use the philosophy and deceit of this world. Usan la filosofía de este mundo. You see, the traditions of men Las tradiciones de hombres is not the Word of God. no es la palabra de Dios. Traditions of men Tradiciones de hombres are out of the worldly wisdom that comes from the devil. es de la sabiduría del mundo que viene del diablo. The basic principles of this world are not godly. Los principios básicos de este mundo no son de Dios. And when we rely on traditions of men Y cuando nosotros vivimos en tradiciones de hombres, instead of the revelation of Scripture, en vez de la revelación de la palabra, we have been deceived. hemos sido desenfocados. See how quiet it gets? Ah. Amén. Okay, 1 Timothy 6, Primera de Timoteo, capítulo 6. fisherman. Papo. 1 Timothy 6, 3 to 5. Primera de Timoteo, capítulo 6, del 3 al 5. 1 Timothy 6, 3 to 5. Si alguien enseña ideas extrañas y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ni con lo que enseña nuestra religión, es un orgulloso que no sabe nada. Discutir es en él como una enfermedad, y de ahí vienen envidias, discordias, insultos, desconfianza. Wow. Entonces Dios habla hoy, la verdad. Tremendo. 4 all the way through 5. Did Hasta el you- 5 lo leyó. Desconfianza y peleas sin fin entre gente que tiene la mente pervertida y no conoce la verdad, y que toma la religión por una fuente de riqueza. Wow. Did you read it all? Ya. This is a powerful word. Eso es un mensaje poderoso. If anybody teaches Si alguien les enseña against the doctrine of the Scripture, otra cosa y no se conforma that's what we're saying here. a las palabras, eso es lo que estamos diciendo acá. For us, we have the Scripture. Nosotros tenemos la palabra. That's the revelation that was given to Esa es the la revelación apostles que se nos dio por los apóstoles and through Jesus y Christ. por Jesucristo. And now it's our Y doctrine. ahora es nuestra doctrina. And that doctrine always moves us closer to a holy life. Y esa doctrina nos lleva cerca a una vida santa. If you teach other than what's in the Scripture, Si usted predica otra cosa que no esté en la palabra, you're full of pride and you know nothing. está lleno de orgullo y no sabes nada. And you're obsessed with causing divisions in the body Y of Christ. estás causando divisiones en medio del cuerpo de Cristo. If you would read James, in James it talks about the wisdom of God, En Santiago habla de la sabiduría de Dios, brings the fruit of the Spirit. trae los frutos del What is the Espíritu. fruit of the Spirit? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Love, joy, Amor, peace, gozo, paz, patience,
paciencia, goodness, bondad, faithfulness, templanza, gentleness, fe, self-control. mansedumbre, dominio propio. And that's what the wisdom of God Y brings eso es to lo que us. trae la sabiduría de Dios a If nosotros. you lack wisdom, Si usted no tiene sabiduría, ask Him. pídale a He'll Dios. give it to you in Él te abundance. la dará en abundancia. But don't turn to the wisdom of the world. Pero no te devuelvas a la sabiduría del Because the mundo. wisdom of this world Porque la sabiduría de este mundo comes from the earth. viene es terrenal, It is demonic. es diabólica It is carnal. y es That's what carnal. the scripture Eso says. es lo que la palabra dice. It's earthly, Es terrenal, it's carnal, es it's carnal demonic. y es diabólica. That which comes from false teaching Eso es lo que viene de falsa enseñanza. causes trouble in the body Nos of causa Christ problemas en el cuerpo de Cristo. and causes arguments among Y brethren. nos causa divisiones, discusiones entre los hermanos. And it makes them seek after money instead of Y godliness. los hace amadores de dinero en vez de amar la voluntad de Dios. I just have to tell you to look around. Yo At the siempre church. tengo que decir, mira, apercíbate en la Do iglesia. you see some of this stuff ¿Usted ha visto alguna de estas cosas? functioning in our cultures? ¿Están pasando en nuestra cultura? You see, we must be dedicated, devoted. Debemos ser devotos, Remember what he taught us, devotion devoto to the Word of a God. la palabra de Dios. Nothing else. Nada más. This is the answer for deception. Esta es la respuesta de la If you decepción. want to avoid deception, Si usted quiere evitar la decepción, stay away from the worldliness. apártate del mundo. Stay away from the devil's lies. Apártate de la mentira del diablo. And put yourself completely into the Word of Y God. entrégate totalmente en la palabra de Dios. You know, this is strong teaching, but this is Estos the son Word of God. enseñanzas muy fuertes, pero son la palabra de Dios. All right, who's next? Who's turn to read here? Who wants to read? You'll read. Okay, good. Forgot about you, brother. 2 Corinthians 6, Segunda de Corintios capítulo 6, 14 to 18. del 14 This al is, 18. this is the last scripture, by the way. You got one. Praise the Lord. 2 Corinthians 6, 14 to 18. Amén. Somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos será mi pueblo. Amen. Hallelujah. How many want our Heavenly Father to call you a son or daughter? ¿Cuántos quieren que el Padre terrenal te llame, el Padre celestial te llame como su This hija o como su hijo? this is what we desire. Esto es nuestro anhelo. We live to please Him. Vivimos para agradarle a And Él. Jesus is our example. Jesucristo es nuestro ejemplo. Everything He said, Todo lo que Él dijo, everything He did todo lo que Él hizo, was to please the Father. era para agradar al Padre. He had His own will, Él tenía su but He anhelo, refused to do it. pero Él se negó a hacerlo. He said, not my will, Él dijo, no se haga mi voluntad, but yours be pero done. tu voluntad. This is the attitude we must have. Esta es la actitud que debemos de tener. We cannot mix in with people who are false. No podemos mezclarnos con personas que son falsas. We can't let the leaven of sin enter our fellowship. No podemos permitir que el nivel del pecado entre en nuestra relación con And the Dios. scripture is clear. La palabra es clara. What fellowship does righteousness have with lawlessness? ¿Qué relación tiene la justicia con la injusticia? What communion has light with darkness? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? What accord or peace has Christ with the devil? ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? What part has a believer with an unbeliever? ¿Qué tiene que ver un creyente con un inconverso? And what agreement has the temple of God, which is us, with idols? ¿Y qué acuerdo tiene que ver el templo de Dios que somos nosotros con los ídolos? For you are the temple of the living Ustedes God. son el templo del Dios viviente.
And God said, Y Dios dice, I will dwell in them yo moraré en ustedes and walk among them. y estaré con ustedes. I will be their God, Yo seré su Dios and they shall be my y people. ustedes serán mi pueblo. And what's the bottom line? ¿Y cuál es lo que sucede? Get out from among the unbelievers. Sal de alrededor de los incrédulos. You see, this is the problem with the type of church meetings that we have. Es el problema con el tipo de cultos que tenemos. You see, those early churches La iglesia primitiva were simple family gatherings eran reuniones sencillas de of familia true disciples que of se Jesus. unían, de verdaderos discípulos que se unían. Yes, they would invite unbelievers. Sí, invitaban a los incrédulos. We know from 1 Corinthians 14 Primera de Corintios 14, that if there's an unbeliever or an ungifted person si hay una there, persona incrédula o que no tiene dones, they don't need to hear speaking in ellos tongues, no necesitan que hablen en lenguas, but they need to hear the word of God pero prophesied ellos to them. necesitan escuchar la palabra de Dios ser They need a profetizada. revelation from Ellos God. necesitan la revelación de Dios. And what does that scripture ¿Y say? qué es lo que esa palabra dice? Because they hear the word of God, Porque escucharon la palabra de Dios, they get convicted of their ellos sins, tuvieron convicción de and they pecado fall down in that conviction, y llegaron a esa convicción and they admit that God is really y among them. aceptaron que Dios está con ellos. That's the only purpose for bringing unbelievers into our Ese es el meeting. único propósito de traer incrédulos a la reunión, To bring them to Jesus de Christ. traerlos a Jesucristo. When Jesus met with the sinners, Cuando Jesús se reunía con He los didn't pecadores, go and enjoy their bad behavior. Él no iba y disfrutaba sus malos But comportamientos, He went to call them out of that pero Él lifestyle. los llamó de ese estilo de vida. How many remember? ¿Cuántos se acuerdan? He didn't say, you're a cool dude. Él no dijo, usted es un I buen enjoy muchacho, hanging out with yo you. disfruto estar contigo, Just keep on drinking that. sigue tomando, Keep on taking drugs. sigue fumando, Keep on living in adultery. sigue viviendo en Is that what adulterio. He said? Eso fue lo que Jesús No. dijo, no. He called them out. Él los llamó. He said, go and sin no more. Él dijo, vayan y no pequen más. Escúchame, por favor. Listen to me, please. Go and sin no more. Vaya y no peques más. Lest something worse happens to Si you. no, algo peor te va a suceder. But we just invite everybody in. Pero invitamos a todo mundo. Fill the chairs. Llenamos las sillas. The more the merrier. Entre más o mejor. All these people Todas estas personas in this meeting en esta reunión make me look like a me powerful hace man of parecer que God. soy un hombre poderoso de Dios porque la And it iglesia adds está llena. money to our church. Y eso trae dinero a mi congregación. But we don't even know these Pero ni people. los conocemos. You say hello. Usted dice hola, You say goodbye. dice hasta luego, You don't know how they're no living. sabe cómo viven And we should know y debemos de who we saber have in our a congregation. quienes tenemos en nuestra congregación. Because if a person comes in Porque si una persona viene and spreads false y teaching, comienza a anunciar it falsa becomes enseñanza, the leaven va a ser una levadura that will spread through your entire que va a congregation. afectar toda la congregación. It's your Es tu responsibility as a responsabilidad man of God, como hombre de as a Dios, team of elders, como un equipo de to ancianos, keep that garbage out of de your church. sacar la basura de la congregación. Amén. But we're not doing that. Pero no estamos haciendo eso. I see this meme all the time. Yo he visto esto siempre. The church is a hospital for sinners. La iglesia es un hospital para pecadores. I don't care if you've been hanging out in the bar No last night. importa si anoche Come to andabas church en el with me in the bar. morning. Ven al culto en la mañana. You see, the problem with that El is problema con eso there's a es compromise que hay un and an compromiso acceptance of their evil y lifestyle aceptar la vida perversa instead que of tienen. calling them to En vez repentance de llamarlos al and snatching arrepentimiento them out of the y fire. sacándolos del juego. We put our arm around them. Martín los And we abrazamos say, okay, y friend, decimos, está bien, come to my amigo. church. Ven a mi iglesia. we'll treat you Te well. vamos a tratar You'll bien. be serving in the kitchen in no Estarás time. sirviendo en la You'll be cocina. taking up the Venga, offering. hermana, pase You'll be adelante. passing out Reposa las communion. ofrendas. Vas a estar I'm con telling la you, I've Santa seen it Cena. over and over Yo lo he again. visto en todo And lugar. those people are not disciples of Y esas Jesus personas Christ. ni se han convertido a Cristo, ya los tienen cocinando en la cocina. I have a missionary friend that lives in Mexico, Yo tengo un amigo misionero que vive en México. and they have a powerful ministry. Tienen un ministerio poderoso. And it's house churches. Y es una iglesia en casa. And they've been there many, many years. Y están ahí hace muchos I años. visited him one time, Lo visité una vez. and he took me around to some of the meetings. Y me llevó alrededor de algunas reuniones. And he explained to me Y me explicó that in their regular meeting, their church que en meeting, sus cultos normales, when they regulares, assemble, cuando se unen, and when they take communion, cuando tienen la Santa they Cena, don't welcome the unbelievers in ellos there. no invitan a los incrédulos.
But they have other meetings for outreach. Pero tienen otras reuniones How para many see the alcanzar a los difference? incrédulos. ¿Cuántos ven la diferencia? Our friends in Rwanda that I told you about, Nuestros amigos en Ruanda que yo les he hablado a when they ustedes, go and preach the word cuando ellos salen a predicar la in palabra a village where they're providing clean water, en una aldea donde llevan agua limpia, they gather the people and they sit down and read a scripture together. ellos reúnen a las personas, se sienten y leen la palabra. Maybe it's John chapter 3. Quizás Juan capítulo 3. And the leader has the people read the verses like we did Y here. el líder hace que las personas lean los versículos como hicimos And hoy. then he says, Y después él dijo, sister, hermana, what did that word say to you? ¿qué esa palabra te habló a ti? And depending on their response, Y dependiendo de su respuesta, he would know él sabrá if they were getting revelation from si the están Holy Spirit recibiendo revelación del Espíritu Santo or if they gave a religious answer. o si dieron una respuesta How many religiosa. understand? ¿Cuántos And entienden? then they take the people Y después toman las who they personas can see evidence of real belief donde in, las que ven evidencias de nuevos creyentes and then they move them into the house. y los mueven a la iglesia en The casa. first group Los primeros grupos they call the Discovery Bible lo Study. llaman el grupo para descubrir We're going to discover bíblicamente what's in the Word of God. lo que hay en la palabra de But Dios. then they eventually move the believers into the Pero house después church. de ahí los mueven los creyentes a las iglesias en I just casa. thought that was a great idea. Yo pensé que eso era una idea clara. How many understand ¿Cuántos that entienden false teaching que las falsas is enseñanzas perhaps the biggest enemy we face? es el gran enemigo que tenemos? Because the devil knows us, Porque el diablo nos he conoce, knows our él weaknesses, conoce nuestras he's debilidades, observed us our whole lives, él nos ha estorbado and toda he nuestra knows vida how to get to us. y él sabe cómo distraernos. And he comes with deception. Y él viene con decepción. Just believe this. Solo cree esto. It'll be okay. Va a estar bien. It'll even be better for you. Va a estar bien. And many men Y muchas in personas ministry en el have ministerio sold out se han vendido for money por dinero and power. y poder. Aleluya. In this context, Y en este concepto we need to make disciples. necesitamos hacer Let me discípulos. summarize this. Vamos a resumir esto. The very first thing Jesus warned us about in the last days was deception. Jesús nos advirtió de la decepción. Peter warned us about destructive heresies by greedy men. Pedro nos advirtió de herejías por hombres ávaros. Paul told us that doctrines of demons and evil teachings would cause a great falling away. Pablo nos habló de doctrinas de demonios y enseñanzas malvadas nos iban a apartar de la palabra. That man's traditions and philosophies and worldliness would bring great Que deception. las tradiciones de hombre, doctrinas de hombre y falsas enseñanzas nos iban a desviar. Only obedience to the scripture can keep us from deception. Solo la opinión de la palabra nos puede librar de la And decepción. I have to ask Christians, Yo tengo que preguntarle a cristianos, why aren't you in the Word more? ¿por qué usted está más en el mundo? Why aren't you focusing your life into the Word of God? ¿Por qué no enfocas tu vida en la palabra de Dios? That's how you avoid deception. Así es como evitas The la Holy Spirit decepción. will teach you. El Espíritu Santo te enseñará. We must be separated from the world Debemos de ser separados del mundo and all those deceptions which contradict the teaching of the y Word. estas decepciones que han contradicho la palabra de Dios. And finally, Y finalmente, expect persecution. tienes que tener persecución. Amén. It's not